Había un momento, cada vez que René Arocha lanzaba desde el montículo del Estadio Latinoamericano en La Habana, en que el mundo parecía reducirse a ese espacio exacto entre su mano y el guante del receptor. La multitud rugía. Las gradas se llenaban de voces que coreaban su nombre con la devoción que otros pueblos reservan para los santos o los héroes de guerra. Era el tipo de gloria que cualquier atleta en el mundo habría perseguido toda su vida. Pero aquella gloria tenía paredes, tenía vigilantes, tenía un precio que nadie en las gradas estaba dispuesto a pronunciar en voz alta. El béisbol en Cuba no era simplemente un deporte cuando Fidel Castro llegó al poder en 1959. Era una religión popular, una herencia colonial que los cubanos habían convertido en identidad propia mucho antes de que ningún régimen lo utilizara como instrumento político. Los cubanos habían amado el béisbol desde finales del siglo XIX. Lo habían jugado con una pasión que rivalizaba con cualquier otro pueblo del continente, y habían producido figuras que brillaron incluso en las grandes ligas norteamericanas antes de la Revolución. Castro entendió esto con la frialdad calculada de quien sabe que el deporte puede ser tan poderoso como un discurso, o más. Transformar ese amor popular en una herramienta política no fue un accidente. Fue una decisión de Estado. El régimen revolucionario abolió el béisbol profesional en Cuba en 1961, declarando que el deporte mercantilizado era una expresión del imperialismo yanqui. Aquella decisión sonó, en los discursos oficiales, como un acto de pureza ideológica, un gesto de dignidad nacional frente a la corrupción del mercado. La realidad era más cínica y más calculada. Al eliminar el béisbol profesional, el Estado se convertía en el único empleador, el único árbitro y el único dueño de cada atleta que pisara un campo de juego en la isla. La Serie Nacional nació ese mismo año como el escaparate perfecto, una liga doméstica de alto nivel donde los mejores talentos de Cuba competían con una intensidad genuina, pero sin contratos, sin agentes y sin la posibilidad de negociar con nadie que no llevara uniforme revolucionario. Los peloteros no eran deportistas profesionales, eran, según la terminología oficial, trabajadores del deporte al servicio de la patria. Los salarios que recibían esos trabajadores del deporte eran tan austeros como los de cualquier otro ciudadano cubano integrado en la maquinaria del Estado. Un lanzador de élite en la Serie Nacional podía ganar el equivalente a unos pocos cientos de pesos mensuales, una cifra que en el contexto de la economía cubana permitía subsistir, pero que resultaba casi absurda comparada con lo que esos mismos talentos habrían generado en cualquier otro país del mundo. No era un secreto que los equipos de las grandes ligas observaban con atención los torneos internacionales donde participaban los cubanos. Los scouts norteamericanos veían a René Arocha lanzar y reconocían lo que tenían frente a sus ojos: un brazo de primera línea, un competidor nato, el tipo de lanzador por el que un equipo habría pagado millones de dólares, sin dudarlo. Pero la transacción era imposible. El Estado cubano no vendía a sus atletas, los prestaba, los exhibía y los recuperaba. La participación de Cuba en torneos internacionales era en esencia una operación de propaganda de alcance global. Los Juegos Panamericanos, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Juegos Olímpicos cuando el béisbol fue incluido como deporte oficial. Cada competencia internacional era una nueva oportunidad para demostrar que el sistema socialista producía atletas superiores a los del mundo capitalista. Y la demostración era, en términos estrictamente deportivos, impresionante. Cuba dominó el béisbol amateur durante décadas con una consistencia que dejaba sin argumentos a sus detractores, acumulando medallas de oro y títulos continentales con una regularidad que el mundo del deporte admiraba y el régimen explotaba sin pudor. Los cubanos ganaban porque tenían talento genuino, porque entrenaban con una dedicación que pocos países podían igualar, y porque el Estado invertía en la formación deportiva con una seriedad que contradecía en los estadios la miseria que imponía en las calles. El problema era lo que aquella dominación ocultaba debajo de su superficie brillante. Lo que la narrativa oficial nunca mencionaba era la amargura silenciosa que crecía dentro de los propios atletas. Los peloteros cubanos viajaban a torneos internacionales y tenían la oportunidad de ver, aunque fuera brevemente,
cómo vivían los deportistas profesionales de otros países. Observaban las instalaciones, escuchaban las cifras que circulaban en los vestuarios y volvían a Cuba cargando esa comparación como un peso que no podían depositar en ningún lugar sin arriesgarse a ser señalados como traidores potenciales. Hablar de dinero era hablar de codicia burguesa, de contaminación ideológica, de debilidad ante el enemigo. Y sin embargo, la comparación era inevitable, porque el ser humano no necesita un manual político para saber cuándo lo que recibe no corresponde a lo que vale. René Arocha lo sabía mejor que nadie. En la serie nacional, era exactamente el tipo de lanzador que hacía que los managers de equipos contrarios revisaran sus notas antes del partido y ajustaran la alineación con cuidado. Tenía una recta que llegaba con vida y movimiento, un control que no era frecuente encontrar ni en los mejores circuitos profesionales del mundo, y una compostura en el montículo que los lanzadores experimentados tardan años en desarrollar. Sus compañeros lo admiraban, los aficionados lo seguían. El régimen lo exhibía con orgullo en cada torneo internacional donde Cuba enviaba delegación, como si su brazo derecho fuera también una propiedad colectiva, un símbolo de lo que la revolución era capaz de producir. Pero Arocha no era un símbolo ni un activo. Era un ser humano con ambiciones legítimas, con familia que sostener, con el sueño que cualquier pelotero talentoso del continente americano habría perseguido sin la menor culpa. Lo que hacía especialmente cruel la situación de los peloteros cubanos de aquella generación era la conciencia brutal de que el tiempo no esperaba. Un lanzador tiene una ventana de rendimiento físico que ningún decreto político puede ampliar ni devolver. Los años de mayor rendimiento de un atleta son contados con precisión implacable, y cada temporada que pasaba en la Serie Nacional con un salario de Estado era una temporada que no regresaba, un contrato que nunca se firmó, una carrera profesional que existía en potencia, pero que el régimen mantenía deliberadamente sin realizarse. Los scouts de las grandes ligas podían ver lo que Arocha valía. Los dirigentes del béisbol profesional norteamericano podían hacer sus cálculos en silencio. Pero entre el talento de Arocha y cualquier oferta real había una barrera que no era de distancia ni de idioma, era de ideología y de control absoluto. Y en esa tensión vivía el béisbol cubano de los años 80 y principios de los 90, hermoso en su ejecución, sofocante en sus condiciones, brillante como escaparate y oscuro como realidad cotidiana para quienes lo protagonizaban. Los estadios se llenaban, los fanáticos eran genuinos, el nivel de juego era auténticamente alto, y la pasión que se respiraba en las gradas del latinoamericano era tan real como en cualquier parque de las grandes ligas. Pero detrás de cada lanzamiento perfecto de Arocha desde el montículo, había una pregunta que el régimen nunca respondería con honestidad. ¿A quién le pertenece el talento de un hombre? Cuba respondía a esa pregunta con vigilancia, con restricciones y con la amenaza implícita de consecuencias graves para quienes se atrevieran a plantearla en voz alta. René Arocha, llegado el momento decisivo, respondería de una manera que nadie en La Habana podría ignorar ni olvidar. Hay talentos que se anuncian solos desde el primer día. René Arocha nació en La Habana en 1964, en una isla donde el béisbol no era una opción de entretenimiento, sino una lengua materna, una forma de entender el mundo y de medirse con él. Desde joven mostró una coordinación y una inteligencia para el juego, que llamaban la atención de entrenadores y aficionados por igual. No era solo la velocidad de su recta, aunque esa recta llegaba con una vida y un movimiento que los receptores aprendían a respetar desde el primer bullpen. Era la manera en que leía a los bateadores, la paciencia con la que construía cada turno al bate como si fuera una conversación que él siempre tenía intención de ganar. El sistema deportivo cubano tenía una virtud innegable. Sabía identificar el talento y sabía cultivarlo con una metodología que pocas naciones podían igualar en el béisbol amateur. Las academias deportivas del Estado captaban a los jóvenes con aptitudes desde edades tempranas, los sometían a un proceso de formación riguroso y los integraban en una estructura competitiva que iba escalando en exigencia hasta llegar a la Serie Nacional, el nivel más alto del béisbol cubano. Arocha atravesó ese sistema con una naturalidad que confirmaba en cada etapa
lo que los entrenadores ya sospechaban desde sus primeros lanzamientos en categorías inferiores. No era un proyecto a largo plazo, el tipo de jugador en quien se invierte con la esperanza de que eventualmente rinda. Era el producto terminado, el resultado brillante de años de formación que el Estado se apresuraba a exhibir. En la Serie Nacional, Arocha se consolidó como uno de los lanzadores más temidos de su generación. Su brazo derecho generaba rectas que los bateadores describían como sorpresivamente rápidas, no porque la velocidad en el radar fuera extraordinaria en términos absolutos, sino porque la pelota llegaba al plato con un movimiento tardío que hacía que el ojo humano la procesara con retraso. Combinaba esa recta con un repertorio de picheos secundarios que le permitían trabajar a bateadores tanto derechos como zurdos sin depender de un único recurso. Su efectividad en el montículo era la de un lanzador que entiende que el béisbol no es un duelo de fuerza bruta, sino un ejercicio de inteligencia táctica ejecutado con el cuerpo. Los números que acumuló en la Serie Nacional eran los de un hombre destinado a competir en cualquier liga del mundo. Pero el béisbol cubano le daba y le quitaba al mismo tiempo, con la misma mano y sin el menor reconocimiento de la contradicción. Le daba visibilidad, le daba la oportunidad de desarrollar su talento frente a público apasionado. Le daba los torneos internacionales donde podía medirse con los mejores del continente. Le quitaba, en cambio, todo lo que ese talento habría generado en cualquier otro contexto. La autonomía para decidir dónde y para quién jugar, la posibilidad de negociar lo que valía su brazo en un mercado libre, el derecho a construir una carrera según sus propias ambiciones y no según las necesidades propagandísticas del régimen. Arocha tenía todo lo que un jugador necesita para brillar, y al mismo tiempo vivía dentro de una jaula dorada que el Estado cubano había aprendido a hacer casi invisible para quien miraba desde afuera. Los torneos internacionales eran para los atletas cubanos de su generación ventanas breves y perturbadoras hacia una realidad paralela. Cuando Cuba participaba en los Juegos Panamericanos o en los Campeonatos Mundiales Amateur, los peloteros viajaban en grupo, dormían en instalaciones vigiladas y regresaban a la isla con el mismo equipaje con el que habían partido, porque cualquier exceso material era señal de contaminación ideológica. Sin embargo, esos viajes también exponían a los atletas a conversaciones, a observaciones, a comparaciones que ningún comisario político podía borrar de la memoria. Arocha podía ver cómo vivían los jugadores de otros países que participaban en esos mismos torneos. Podía escuchar las cifras que se manejaban en el béisbol profesional norteamericano. Podía hacer el cálculo silencioso de lo que su brazo valdría en un mercado que el régimen de Castro le prohibía siquiera considerar como opción real. Hay un detalle que los que no vivieron el béisbol cubano de aquella época suelen pasar por alto. El talento de Arocha no era un secreto guardado celosamente dentro de la isla. Los scouts de las grandes ligas asistían a los torneos internacionales con la misma dedicación con que lo hacían en cualquier liga menor del continente, y lo que veían en Arocha lanzar era suficiente para generar conversaciones serias en las oficinas de varios equipos norteamericanos. El problema no era que nadie lo quisiera. El problema era que querer a Arocha implicaba un obstáculo que ningún contrato podía resolver. El Estado cubano no liberaba a sus atletas, no permitía negociaciones, no respondía a ofertas formales ni informales. Los scouts tomaban sus notas y regresaban a casa con la frustración de quien reconoce una obra maestra en un museo que nunca va a vender nada. Dentro de Cuba, la vida de un pelotero de élite tenía una dimensión de privilegio relativo que era real pero insuficiente. Los atletas destacados recibían ciertas consideraciones que el ciudadano promedio no tenía: acceso a instalaciones deportivas de calidad, atención médica prioritaria, algo más de espacio en la escala social del régimen. Pero esos privilegios existían dentro de un sistema que seguía siendo, en su esencia, una estructura de control total. Arocha no podía comprar una casa según sus preferencias, no podía invertir sus ingresos en un negocio propio, no podía planificar su futuro más allá de los límites que el Estado establecía para cualquier ciudadano cubano independientemente de su talento o su fama. La gloria en las gradas del latinoamericano no se traducía en libertad fuera de él, y esa distancia entre lo que era en el montículo y lo que podía ser en la vida real era una tensión que Arocha cargaba con una discreción que los años irían,
erosionando lentamente. El sueño de las grandes ligas no era, para un cubano de aquella generación, simplemente una ambición económica o una búsqueda de fama mayor. Era algo más fundamental y más perturbador. Era la pregunta de si uno tenía el derecho de alcanzar el límite real de su propio talento, de probarse en el mejor escenario disponible, de saber con certeza de qué era capaz cuando nadie le ponía un techo artificial por razones ideológicas. Esa pregunta no tiene respuesta posible, mientras el Estado sigue siendo dueño del cuerpo y del talento de sus atletas. Y Arocha, con cada temporada que pasaba en la Serie Nacional, con cada torneo internacional donde los scouts norteamericanos lo observaban y él los veía tomar notas, se acercaba más al punto en que esa pregunta se volvería insoportable de no responder. En 1991, René Arocha era un lanzador en la plenitud de sus capacidades físicas, con 27 años, una carrera sólida en la Serie Nacional y la certeza íntima de que lo que había logrado en Cuba era solo una fracción de lo que podría lograr si alguna vez tuviera la oportunidad de competir en igualdad de condiciones con los mejores del mundo profesional. Cuba lo necesitaba en el montículo. Lo necesitaba como símbolo, como resultado, como prueba viviente de que el sistema funcionaba. Pero Arocha tenía sus propias necesidades, y el verano de 1991 se acercaba con la velocidad silenciosa de una recta bien ejecutada, esa que el bateador no ve llegar hasta que ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. El verano de 1991 llegó a Cuba con el peso específico de los tiempos difíciles. La Unión Soviética, el sostén económico que había mantenido a flote el proyecto revolucionario durante 3 décadas, se desmoronaba con una velocidad que dejaba sin argumentos a quienes todavía defendían la inevitabilidad histórica del socialismo. Los subsidios soviéticos que habían permitido a Cuba mantener sus programas sociales, sus academias deportivas y su maquinaria propagandística comenzaban a desaparecer con una brusquedad que el régimen de Castro no había anticipado del todo, o que al menos no había querido reconocer en público hasta que la evidencia se hizo imposible de ignorar. Para los atletas cubanos que viajaban al exterior ese año, había en el ambiente una sensación nueva, difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. La sensación de que el sistema que los había formado y controlado estaba mostrando sus primeras grietas profundas. La selección cubana de béisbol que viajó a los Estados Unidos en el verano de 1991 era, sobre el papel, una delegación deportiva con un objetivo específico: competir en una serie de juegos contra equipos norteamericanos dentro de un contexto de intercambio oficial. Pero ningún viaje de atletas cubanos al exterior era nunca solo deportivo, y todos los miembros de esa delegación lo sabían con la claridad que da el haber crecido dentro de un sistema que no dejaba nada librado al azar cuando se trataba de sus activos más valiosos. Cada viaje internacional era también una operación de contención, una prueba de lealtad, un ejercicio en el que el régimen evaluaba constantemente quién podía ser expuesto al mundo exterior sin que ese contacto generara consecuencias indeseadas. Los jugadores no eran solo atletas. Eran, en alguna medida que nadie verbalizaba, pero todos comprendían, vigilantes y vigilados al mismo tiempo. La estructura de control dentro de las delegaciones cubanas en el exterior había sido perfeccionada durante décadas de práctica. Los grupos viajaban juntos, se alojaban en los mismos hoteles, comían en los mismos espacios y se movían según itinerarios diseñados para minimizar el contacto no supervisado con el entorno extranjero. Había funcionarios políticos dentro de cada delegación, cuya función no era deportiva sino ideológica: observar, reportar, mantener la cohesión del grupo y detectar cualquier señal de vacilación o de interés excesivo en las condiciones de vida del mundo capitalista que los rodeaba. Los atletas sabían quiénes eran esos funcionarios, aunque nadie lo dijera explícitamente, porque en ese tipo de sistemas el conocimiento tácito circula con una eficiencia que ningún manual oficial podría igualar. Bajar la guardia delante de la persona equivocada podía tener consecuencias que se extenderían no solo sobre el atleta, sino sobre toda su familia en 1900. La isla. Miami era un destino cargado de significado para cualquier cubano, independientemente del lado ideológico desde el que lo mirara. Para el régimen, Miami era el símbolo viviente de la traición,
la ciudad donde los gusanos y los mercenarios se habían reagrupado después de abandonar la revolución, el escaparate del exilio que el gobierno de La Habana utilizaba como ejemplo de lo que significaba elegir el capitalismo sobre la patria. Para los cubanos que vivían fuera de la narrativa oficial, Miami era otra cosa completamente. Era la prueba de que se podía construir una vida cubana fuera de Cuba, de que la identidad no dependía del territorio controlado por el régimen, de que había un mundo donde ser cubano no significaba automáticamente estar atrapado. Para René Arocha, Miami era las dos cosas simultáneamente, y ninguna de las dos definiciones cancelaba a la otra en la complejidad de lo que debió sentir cuando el avión comenzó su descenso hacia esa ciudad. Los días previos a la decisión de Arocha estuvieron marcados por una tensión que solo él conocía en su totalidad. El plan, si es que había algo que pudiera llamarse plan en ese punto, no era el resultado de una conspiración elaborada ni de contactos previos con organizaciones de exiliados. Era el producto de una maduración lenta y solitaria, de años de preguntas acumuladas que habían ido ganando peso específico hasta que el peso se volvió insostenible. Arocha observaba el entorno de Miami con la doble conciencia del hombre que sabe que está siendo observado y que al mismo tiempo está decidiendo algo que cambiará todo. Cada gesto cotidiano dentro del grupo, cada comida compartida, cada traslado en autobús hacia el estadio, tenía el sabor particular de las últimas veces, ese sabor que uno solo reconoce con claridad cuando ya ha tomado la decisión y está esperando el momento correcto para ejecutarla. Lo que hacía la situación especialmente sofocante era la naturaleza comunitaria de la vigilancia dentro del grupo. No había un solo vigilante oficial cuya atención fuera suficiente con eludir. La vigilancia estaba distribuida, atomizada entre los propios miembros de la delegación, que no eran malos individuos ni agentes fríos del régimen en su mayoría, sino hombres que habían internalizado las reglas del sistema hasta el punto de reproducirlas sin necesidad de instrucción explícita. Un comentario fuera de lugar, una mirada demasiado larga hacia el exterior durante un traslado, una pregunta inocente sobre los precios en un supermercado norteamericano podía quedar grabada en la memoria de un compañero que luego, de regreso en Cuba, lo mencionaría en el contexto equivocado. No era paranoia, era la lectura correcta de un sistema que había diseñado la desconfianza como mecanismo de control social. Los partidos se jugaron con la intensidad habitual de los encuentros entre Cuba y equipos norteamericanos, que cargaban siempre una dimensión política implícita, que los comentaristas deportivos mencionaban de manera oblicua y el público sentía de manera directa. Arocha lanzó con la concentración de siempre, porque la disociación entre el cuerpo que ejecuta y la mente que planea es una capacidad que los grandes atletas desarrollan casi sin querer, y porque cualquier variación en su rendimiento habría llamado la atención que él precisamente quería evitar. En el montículo era René Arocha, el lanzador de la selección cubana, el brazo que el régimen necesitaba para ganar. En algún rincón interno que nadie podía ver ni vigilar, era también el hombre que estaba contando los días y midiendo las oportunidades con la misma precisión con que medía la esquina del plato antes de cada lanzamiento. Hay algo que los reportes oficiales sobre la deserción de Arocha nunca captaron completamente, y es la dimensión humana de lo que significa prepararse para un acto irreversible, mientras se convive con las personas a quienes ese acto va a afectar. Sus compañeros de delegación no eran abstractos representantes del sistema. Eran hombres con nombres y con historias, algunos de los cuales eran amigos genuinos, compañeros de entrenamientos y de viajes, personas que compartían el mismo amor por el béisbol, y muchas de las mismas frustraciones que Arocha sentía, pero que habían llegado por sus propias razones a decisiones diferentes. Mirarlos durante esos días finales en Miami debió tener una calidad particular, la calidad de las despedidas que no se pueden anunciar, de los últimos momentos compartidos que solo quien se va reconoce como tales. El verano de 1991 en Miami fue el escenario de una cuenta regresiva que solo una persona conocía en su totalidad. La ciudad ardía con el calor del sur de la Florida. Las palmeras proyectaban sombras cortas sobre las aceras del condado Dade, y en algún lugar dentro de esa ciudad vivían decenas de miles de cubanos que habían tomado la misma decisión que Arocha estaba a punto de tomar,
algunos décadas antes, algunos apenas unos años atrás. Ellos sabían lo que costaba ese paso. Sabían el precio exacto que el régimen cobraba por la libertad de uno de los suyos, y sabían también que ese precio no lo pagaba principalmente quien se iba, sino quienes se quedaban esperando en la isla sin haber elegido nada. Hay momentos en la vida de un hombre que no se anuncian con fanfarria, ni con señales visibles desde el exterior. Llegan envueltos en la apariencia de lo cotidiano, disfrazados de un instante más entre los miles de instantes que componen un día ordinario, y solo quien los vive desde adentro sabe que algo en el orden del mundo está a punto de cambiar de manera irreversible. Para René Arocha, ese momento llegó en las calles de Miami durante el verano de 1991, en algún punto entre el final de un entrenamiento y el regreso programado al hotel, donde la delegación cubana pernoctaba bajo la vigilancia discreta pero constante de quienes tenían la responsabilidad de devolver a cada atleta a la isla con la misma lealtad con la que había salido. El momento no fue dramático en su superficie. Fue, en su esencia más desnuda, un hombre que decidió no seguir caminando en la dirección que le habían asignado. Separarse del grupo no era un acto simple ni libre de riesgo en el contexto de una delegación cubana en el exterior. Cada movimiento no autorizado era una anomalía que los demás miembros del equipo estaban entrenados, consciente o inconscientemente, para notar y eventualmente reportar. La vigilancia mutua dentro de las delegaciones cubanas no requería de un manual de instrucciones, porque estaba incorporada en la cultura del sistema desde hacía décadas. Uno no necesitaba ser un agente oficial para reproducir los reflejos del control. Bastaba con haber crecido dentro de un entorno donde la desviación individual era sistemáticamente asociada con la traición colectiva. Arocha sabía todo esto. Lo sabía con la precisión que da la experiencia directa de haber viajado con delegaciones cubanas en múltiples ocasiones anteriores, de haber observado cómo funcionaba ese mecanismo desde adentro, de haber sido él mismo parte de esa estructura de contención mutua sin necesariamente haberlo elegido de manera consciente. El taxi fue el instrumento más simple y más simbólico de todos los posibles. No hubo operación de rescate orquestada por organizaciones del exilio. No hubo contactos previos coordinados con agentes que esperaban en puntos designados de la ciudad. No hubo una red de apoyo que tomara a Arocha de la mano y lo condujera paso a paso hacia la libertad con la coreografía de una película de espionaje. Hubo un hombre en una calle de Miami que levantó el brazo, paró un taxi, dio una dirección y se subió. La sencillez del gesto contrasta de manera casi brutal con el peso de lo que ese gesto implicaba, porque en ese taxi no viajaba solo el cuerpo de René Arocha, sino también su carrera en Cuba, su historia en la serie nacional, su familia que se quedaba en La Habana sin saber todavía lo que estaba ocurriendo, y 27 años de una vida construida dentro de un sistema que en ese momento estaba dejando definitivamente atrás. La solicitud de asilo político en los Estados Unidos no era en 1991 un procedimiento desconocido para las autoridades migratorias norteamericanas. Cientos de cubanos lo habían solicitado antes que Arocha, y el gobierno de los Estados Unidos tenía una política establecida de recibir a los ciudadanos cubanos que llegaban buscando refugio, una política que respondía tanto a consideraciones humanitarias genuinas como a la lógica de la Guerra Fría que convertía cada deserción cubana en un argumento más contra el régimen de Castro. Pero para Arocha, el procedimiento burocrático era secundario frente a la dimensión humana inmediata de lo que había hecho. Había cruzado una línea que no tenía cruce de regreso. Había tomado una decisión que afectaba a personas que él amaba y que en ese momento no tenían voz en el asunto, y estaba sentado en alguna oficina de las autoridades norteamericanas procesando en la soledad de su propia cabeza la magnitud de todo eso. En La Habana, la noticia de la deserción de Arocha llegó al aparato del régimen con la velocidad y el impacto que tiene cualquier información que contradice el relato oficial sobre la lealtad de sus atletas. La maquinaria de respuesta institucional se activó con los protocolos establecidos para estas situaciones, porque Arocha no era el primero ni sería el último, y el régimen tenía maneras codificadas de procesar públicamente lo que internamente representaba una humillación y una pérdida. El deportista desertor era declarado traidor a la patria,
borrado de los registros oficiales en la medida de lo posible, convertido en ejemplo negativo dentro de los discursos que el régimen dirigía a los atletas que quedaban en la isla. La narrativa oficial transformaba la decisión libre de un individuo en un acto de corrupción moral inducida por el enemigo imperialista, porque admitir que un hombre había elegido libremente marcharse era admitir que había algo de lo que marcharse, y eso el régimen no podía permitírselo. Pero mientras la maquinaria oficial procesaba la deserción como un problema político y propagandístico, Arocha estaba en Miami enfrentando una incertidumbre de naturaleza completamente distinta. Había cruzado la puerta, sí. Había tomado el taxi, había pedido el asilo, había dado el paso que venía madurando durante años. Pero cruzar la puerta no garantizaba nada de lo que estaba del otro lado. No garantizaba que algún equipo de las grandes ligas lo quisiera de verdad, que su brazo respondiera al nivel que él sabía que podía dar después de años de béisbol cubano, que pudiera adaptarse a las exigencias físicas y mentales de una liga profesional en un país cuyo idioma dominaba solo parcialmente. La libertad que había elegido llegaba envuelta en una cantidad de preguntas sin respuesta que solo el tiempo podría resolver, y el tiempo, en ese momento, era lo único que Arocha tenía en abundancia. Hay un detalle que los relatos periodísticos sobre la deserción de Arocha suelen mencionar de pasada, pero que merece una atención más sostenida: la soledad radical de ese momento. Los grandes actos de valentía tienen una dimensión colectiva en la memoria histórica, los celebramos como si hubieran sido ejecutados con el respaldo de una comunidad que acompañaba y sostenía al protagonista. Pero Arocha estaba solo en Miami, de una manera que pocas personas pueden imaginar con precisión. Había dejado atrás a su familia, a sus compañeros de equipo, a las rutinas y los afectos que estructuraban su vida cotidiana, y tenía frente a él un país enorme y desconocido en el que tendría que construir desde cero una existencia que en Cuba, con todas sus limitaciones, al menos tenía forma y contornos reconocibles. La valentía no estaba solo en el taxi ni en la solicitud de asilo. Estaba en estar dispuesto a enfrentar esa soledad sin saber cuánto tiempo duraría ni qué encontraría al final de ella. Los compañeros de delegación que regresaron a Cuba sin Arocha tuvieron que enfrentar sus propias consecuencias. Las preguntas de los funcionarios, las revisiones de sus historiales, la sombra implícita de haber estado cerca de alguien que desertó sin que nadie lo hubiera detectado a tiempo. En el sistema cubano, la proximidad con la traición era en sí misma sospechosa, y varios de los hombres que habían compartido hoteles y autobuses con Arocha en Miami tuvieron que demostrar, de maneras que cada uno conoce en su intimidad, que su lealtad no había sido contaminada por el contacto. Ese era el radio de destrucción de una deserción en el sistema cubano. No afectaba solo al que se iba, sino a todos los que habían estado cerca, trazando círculos concéntricos de sospecha que el régimen utilizaba para reforzar su control sobre quienes quedaban. El punto sin retorno no fue el taxi ni la oficina de inmigración, ni el documento que Arocha firmó solicitando protección al gobierno de los Estados Unidos. El punto sin retorno fue el momento, anterior a todos esos actos visibles, en que René Arocha decidió que su respuesta a la pregunta de quién era dueño de su talento no iba a ser la misma que el régimen había respondido por él durante toda su vida. Todo lo demás, el taxi, el asilo, los años que vendrían después, fueron las consecuencias de ese instante interior que nadie vio y que nadie podría haberle quitado, aunque lo hubieran vigilado las 24 horas del día. Existe una verdad sobre las fugas y las deserciones que la historia oficial de cualquier régimen se encarga sistemáticamente de ocultar, y es que el acto de marcharse nunca lo paga solo quien se va. El precio de la libertad individual dentro de un sistema totalitario tiene una estructura de distribución injusta y calculada. El que huye carga con la incertidumbre del futuro, con la soledad del exilio, con la culpa de haber elegido algo que sus seres queridos no eligieron. Pero los que se quedan cargan con algo diferente, y en muchos sentidos más pesado. Cargan con las consecuencias de una decisión que no tomaron, dentro de un sistema que los convierte automáticamente en sospechosos por la simple razón de haber amado a alguien que el régimen ahora llama traidor. En Cuba, en 1991, la familia de René Arocha despertó un día a esa realidad
sin haber tenido voz ni voto en el asunto. El mecanismo de represalia contra los familiares de desertores en Cuba no era un secreto ni una anomalía del sistema. Era una política deliberada, una herramienta de control diseñada para operar en dos direcciones simultáneamente: castigar a quienes tenían vínculos con el desertor y disuadir a cualquier otro atleta que pudiera estar considerando una decisión similar. La lógica era fría y efectiva. Si un pelotero sabía que su madre podía perder su trabajo, que sus hermanos podían ser removidos de posiciones privilegiadas, que su familia entera quedaría marcada con el estigma de la traición por asociación, ese conocimiento previo era el mejor argumento para no moverse del grupo durante un viaje al exterior. El régimen no necesitaba vigilar solo los cuerpos de sus atletas. Vigilaba también sus afectos, y utilizaba esos afectos como cadenas más efectivas que cualquier guardia físico. La esposa de Arocha, sus padres, sus hermanos, todos los que formaban el círculo íntimo de su vida en La Habana, se encontraron de un día para el otro en una posición que el sistema cubano había diseñado específicamente para resultar insoportable. No eran acusados de ningún crimen concreto, porque no habían cometido ninguno. Pero en la lógica del régimen, la inocencia individual no era suficiente para proteger a quien tenía el apellido equivocado o el vínculo familiar con alguien que había elegido marcharse. Las visitas de funcionarios, las preguntas repetidas, la presión constante y sutil que el aparato del Estado sabía ejercer sin necesidad de decretos formales, eran el instrumento cotidiano con el que el régimen recordaba a esas familias que su situación había cambiado y que ese cambio dependía de una decisión que ellos no habían tomado. Era una forma de castigo diseñada para no dejar huellas visibles, pero para hacerse sentir en cada aspecto de la vida diaria. Los empleos eran uno de los primeros frentes donde el sistema ejercía esa presión. En una economía donde el Estado es el único empleador relevante, la estabilidad laboral no depende de la competencia profesional ni del desempeño individual, sino de la posición política del trabajador y de su familia. Un familiar de desertor podía encontrarse de repente sin las asignaciones favorables que antes recibía, sin los ascensos que su trayectoria habría justificado, sometido a revisiones y cuestionamientos que sus colegas no enfrentaban. No era necesario un despido formal ni una acusación explícita. Bastaba con que el entorno laboral se volviera gradualmente más hostil, con que las pequeñas consideraciones y privilegios que estructuraban la vida cotidiana comenzaran a desaparecer una a una, para que el mensaje quedara claro. Usted está pagando una deuda que no contrajo. Pero más allá de las consecuencias materiales y laborales, había una dimensión del daño que era más difícil de documentar y más imposible de reparar: el daño emocional de la separación forzada en condiciones de incertidumbre total. La familia de Arocha en Cuba no sabía, en los primeros días y semanas después de la deserción, qué futuro le esperaba a él del otro lado. No había comunicación directa posible sin arriesgarse a agravar su propia situación ante el régimen. Las noticias llegaban filtradas, tardías, distorsionadas por la distancia y por la desconfianza que el sistema sembraba alrededor de cualquier contacto con el exterior. Mientras Arocha navegaba su propia incertidumbre en Miami, sus familiares navegaban la suya en La Habana, y ninguno de los dos grupos tenía acceso a la información que el otro necesitaba para estar tranquilo. Esa era otra forma de castigo: la incomunicación como herramienta de tormento psicológico. Hay una pregunta que Arocha debió haberse hecho antes de subirse a ese taxi, una pregunta que cualquier ser humano con vínculos afectivos genuinos se habría hecho en su lugar, y es si tenía derecho a tomar una decisión que afectaría tan directamente a personas que no podían participar en ese proceso. No hay respuesta fácil a esa pregunta, y lo que distingue a los hombres que igual así se van no es que no la hayan hecho, sino que la hayan respondido de una manera que el régimen precisamente no quería que respondieran, con la convicción de que ningún sistema político tiene el derecho moral de utilizar a las familias como rehenes para controlar las decisiones individuales de sus miembros. Que el régimen pudiera hacer eso no significaba que tuviera razón en hacerlo, y elegir la libertad personal a pesar de ese costo no era egoísmo, era negarse a aceptar que el chantaje afectivo era una forma legítima de gobernanza. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar?
La historia de los familiares de los desertores cubanos es una de las páginas menos contadas de la diáspora cubana, precisamente porque sus protagonistas nunca eligieron ser parte de esa historia, y porque sus experiencias ocurrieron dentro de la isla, lejos de las cámaras y los micrófonos que documentaron el exilio. Mientras el mundo prestaba atención a los que llegaban a Miami con sus historias de fugas y nuevos comienzos, en La Habana quedaban madres que respondían preguntas de funcionarios con la voz controlada de quien sabe que cada palabra puede ser utilizada en su contra, hijos que aprendían desde pequeños que el apellido que llevaban los diferenciaba de sus compañeros de escuela, de maneras que nadie explicaba abiertamente, pero todos entendían. Esas historias no generaron titulares, no produjeron documentales, pero son tan parte de la historia de René Arocha como el taxi y la solicitud de asilo. Con el tiempo, y después de años de separación que dejaron cicatrices que el reencuentro no podría borrar completamente, Arocha lograría restablecer contacto con su familia. Pero el tiempo perdido no se recupera, y las experiencias que cada uno vivió durante esos años de distancia forzada pertenecen a la categoría de daños que los regímenes totalitarios infligen y que luego nadie reconoce oficialmente, porque hacerlo implicaría aceptar la responsabilidad por un dolor que fue deliberadamente diseñado y ejecutado. La libertad de Arocha costó años de su propia vida construyendo desde cero en un país extraño, pero también costó años de la vida de personas que lo amaban y que pagaron esa factura sin haberla pedido ni haberla merecido. Lo que la historia de los que se quedaron revela, con una claridad que ningún discurso político puede oscurecer completamente, es la naturaleza real del sistema que Arocha dejó atrás. Un sistema que necesita usar a las familias como rehenes para retener a sus atletas no está reteniendo lealtades. Está admitiendo, con cada visita intimidatoria a una madre en La Habana, que sin la amenaza implícita sobre los seres queridos, sus deportistas más talentosos elegirían marcharse. Y esa admisión tácita, contenida en cada acto de represalia contra los familiares de un desertor, es la refutación más elocuente de todos los discursos sobre la revolución, la patria y la lealtad voluntaria que el régimen de Castro pronunció durante décadas desde sus tribunas. Firmar un contrato con los St. Louis Cardinals en 1992 no fue el final de la historia de René Arocha. Fue el comienzo de una prueba completamente distinta, la más exigente y la más solitaria que había enfrentado hasta ese momento, porque las grandes ligas no hacen concesiones sentimentales ni ajustan sus estándares para acomodar las circunstancias personales de nadie. El béisbol profesional norteamericano es un entorno de una competitividad brutal donde cientos de jugadores talentosos llegan cada año con sueños legítimos y donde la mayoría no alcanza nunca el nivel de la gran carpa, no por falta de talento, sino porque el margen entre lo suficientemente bueno y lo verdaderamente extraordinario es más estrecho y más despiadado de lo que cualquier sistema amateur puede replicar. Arocha llegó a ese entorno sin el respaldo de una organización que lo hubiera desarrollado desde las ligas menores, sin el idioma completamente dominado, y con la presión adicional de ser el primero cubano en demostrar que el camino que había elegido era viable. El proceso de adaptación al béisbol profesional norteamericano comenzó con una temporada en las ligas menores, el sistema de desarrollo que los Cardinals utilizaban para evaluar y preparar a sus prospectos antes de promoverlos al roster de las grandes ligas. Para Arocha, acostumbrado a ser la figura estelar de la Serie Nacional Cubana, bajar a las ligas menores implicaba un reajuste de ego y de expectativas que no todos los peloteros veteranos son capaces de manejar con la madurez necesaria. Tenía que demostrar ante entrenadores que no lo conocían, frente a receptores con quienes no compartía idioma ni referencias culturales, con un sistema de señas y comunicaciones que necesitaba aprender desde cero, que lo que había hecho en Cuba no era un accidente del béisbol amateur, sino una expresión genuina de un talento que podía competir al más alto nivel. Cada lanzamiento en ese proceso era también un argumento en ese debate silencioso. Lo que los entrenadores de los Cardinals encontraron cuando comenzaron a trabajar con Arocha confirmó lo que los scouts habían reportado después de observarlo en torneos internacionales. La recta tenía vida y velocidad. El control era excepcional para un lanzador de su edad y su perfil. La compostura en situaciones de presión, esa capacidad de ejecutar con precisión cuando el juego está en sus momentos más exigentes, era la marca de alguien que había competido durante años en contextos donde el margen de error era mínimo
y las consecuencias del error eran inmediatas y visibles. Los Cardinals no habían apostado a ciegas por Arocha. Habían apostado con la información suficiente para saber que estaban invirtiendo en algo real. Pero incluso con esa certeza previa, ver al lanzador cubano trabajar en los entrenamientos confirmaba que la apuesta tenía fundamentos sólidos. El debut de René Arocha en las Grandes Ligas llegó en 1993, 2 años después de aquella tarde en Miami, cuando se separó del grupo y paró un taxi en dirección a su propio futuro. La primera temporada produjo un registro de 11 victorias y 8 derrotas, con una efectividad de 3.78 carreras por juego, cifras que en el contexto de la Liga Nacional de aquella época representaban un rendimiento sólido y completamente digno de un lanzador del staff de un equipo competitivo. No eran los números de un jugador que se había aprovechado de rivales débiles ni de un contexto favorable. Eran los números de un pitcher que había absorbido el golpe de la transición, que había procesado todos los cambios simultáneos de su vida y que había encontrado en el montículo un espacio donde sus capacidades se imponían sobre las circunstancias. Para la comunidad cubana en el exilio, y especialmente para la que habitaba Miami y el sur de la Florida, el debut de Arocha en las Grandes Ligas tenía una dimensión que trascendía ampliamente el béisbol. Era la validación pública y medible de algo que muchos cubanos exiliados sentían de manera íntima, pero que rara vez veían demostrado con tanta claridad ante el mundo: que el talento cubano no era una propiedad del régimen, sino una cualidad de los individuos, que ese talento podía florecer fuera de Cuba con la misma o mayor intensidad que dentro de ella, y que el sistema de Castro no había producido atletas brillantes porque era un buen sistema, sino a pesar de ser el sistema que era. Ver a Arocha lanzar con el uniforme de los Cardinals era ver un argumento ideológico ejecutado con una recta de 93 millas, y ese argumento era más elocuente que cualquier discurso político. Los aficionados cubanoamericanos que llenaban estadios cuando los Cardinals visitaban ciudades con grandes comunidades latinas o que seguían los juegos por radio con la intensidad de quienes tienen algo personal en juego, encontraban en Arocha un espejo de sus propias historias de adaptación y de resistencia. Muchos de ellos, o sus padres, habían hecho versiones distintas del mismo viaje, habían dejado atrás cosas irreemplazables en busca de una vida que el régimen no les permitía construir en su propia tierra, y habían tenido que demostrar en un país extraño que lo que traían consigo valía la pena del sacrificio que había costado. Arocha estaba haciendo eso mismo en el montículo, con una audiencia de millones y con las estadísticas de una temporada como evidencia irrefutable. Déjanos en los comentarios si tú o tu familia vivieron una historia parecida a la de Arocha, esa travesía de dejar todo atrás para demostrar de qué estaban hechos. Las temporadas que siguieron al debut de Arocha tuvieron la textura irregular que caracteriza a la mayoría de las carreras en las Grandes Ligas, con momentos de rendimiento brillante alternados con períodos de lesiones y ajustes que el béisbol de alto nivel impone a casi todos sus practicantes sin distinción de origen ni de historia personal. Pero lo que Arocha había demostrado en su primera temporada era suficiente para que su nombre quedara inscrito en la historia del béisbol cubano de una manera que ninguna estadística posterior podría borrar. Había entrado al campo de batalla de las Grandes Ligas y había competido. Había lanzado contra los mejores bateadores del mundo profesional y había ganado más de la mitad de sus decisiones con una efectividad que cualquier manager de la época habría firmado sin dudar. La prueba de fuego había producido el resultado que él sabía, en algún lugar de su convicción más profunda, que produciría. Hay algo que los números de aquella primera temporada no pueden capturar completamente, y es el costo psicológico de sostener ese nivel de rendimiento, mientras se procesa simultáneamente todo lo demás que Arocha estaba cargando. La separación de su familia seguía siendo una herida abierta. La incertidumbre sobre el futuro de sus seres queridos en La Habana no desaparecía con cada victoria en el montículo. La adaptación cultural a un país que era libre pero también profundamente distinto de todo lo que había conocido durante sus primeros 27 años de vida era un proceso que no se completaba en una temporada ni en dos. Arocha lanzaba con esas cargas encima, y el hecho de que sus resultados no las reflejaran de manera catastrófica dice algo sobre la fortaleza mental de un hombre que había elegido, con plena conciencia del precio, ser dueño de su propio destino. Cuando René Arocha
pisó el montículo del Busch Stadium de St. Louis por primera vez como lanzador titular de los Cardinals, lo que estaba haciendo no era solo ejecutar un trabajo por el que le pagarían un salario que en Cuba habría sido inconcebible. Estaba respondiendo con cada lanzamiento a la pregunta que el régimen cubano había intentado que nadie se hiciera nunca en voz alta. La pregunta de qué podía hacer un cubano cuando nadie le ponía límites artificiales a lo que era capaz de alcanzar. La respuesta, registrada en las estadísticas oficiales de la Liga Nacional de 1993, fue 11 victorias, 3.78 de efectividad, y la certeza grabada en la memoria colectiva de una comunidad entera de que el talento, cuando se le da la oportunidad de ser libre, encuentra siempre la manera de demostrar su valor. Las grandes transformaciones históricas rara vez anuncian su llegada con claridad en el momento en que ocurren. Solo con el tiempo, cuando se puede ver la línea completa que une un punto de partida con sus consecuencias más lejanas, es posible entender el peso real de lo que sucedió en ese instante preciso que parecía, desde afuera, apenas un hombre tomando un taxi en Miami. René Arocha no sabía en 1991 que estaba inaugurando una era. No tenía un plan para cambiar la historia del béisbol cubano, ni un manifiesto sobre la libertad de los atletas bajo regímenes totalitarios. Tenía una decisión personal, tomada con el coraje silencioso de quien actúa por convicción propia, sin esperar que nadie lo reconozca como pionero. Pero la historia no siempre espera que sus protagonistas se declaren tales para asignarles ese rol. Lo que Arocha desencadenó con su deserción fue, en términos prácticos, la demostración empírica de algo que el régimen cubano había trabajado durante décadas para que pareciera imposible: que un pelotero cubano podía salir de la isla, firmar con un equipo profesional norteamericano y competir con éxito al más alto nivel. Antes de él, esa posibilidad existía en teoría, pero no en la práctica documentada y visible. Los pocos cubanos que habían llegado a las grandes ligas antes de la revolución pertenecían a otra era, a un mundo anterior a la cortina ideológica que Castro había bajado sobre el deporte cubano. Arocha fue el primero en cruzar esa cortina desde adentro, el primero en llegar al otro lado y en rendir cuentas con estadísticas reales en una temporada real de las grandes ligas. Esa demostración era más poderosa que cualquier argumento político. 2 años después de la deserción de Arocha, en 1993, Libán Hernández comenzaba su ascenso en el sistema deportivo cubano con el talento descomunal que lo convertiría eventualmente en uno de los lanzadores más dominantes de la Liga Nacional. En 1995, Libán desertó durante un torneo en México y firmó con los Florida Marlins, siguiendo un camino que Arocha había trazado con su propio cuerpo años antes. En 1997, Libán fue el jugador más valioso de la Serie Mundial, lanzando con una intensidad que hizo llorar a miles de cubanos en Miami, que veían en ese brazo derecho algo más que béisbol. El camino de Libán no habría sido el mismo sin el de Arocha, y ambos lo sabían. La genealogía del béisbol cubano, en las grandes ligas, tiene un origen claro, y ese origen lleva el apellido del hombre que tomó el primer taxi. La lista de peloteros cubanos, que siguieron ese camino en los años y décadas posteriores, es larga y está llena de nombres que los aficionados al béisbol latinoamericano reconocen de inmediato. Orlando Hernández, el Duque, lanzando bajo nieve en los playoffs con los New York Yankees, con una serenidad que los comentaristas norteamericanos no sabían cómo explicar, pero que cualquier cubano entendía perfectamente. José Contreras, Alexei Ramírez, Aroldis Chapman, con esa recta que rompía los 100 millas por hora, y que los radares de las grandes ligas registraban con la misma incredulidad con que los scouts cubanos habían descubierto a Arocha 2 décadas antes. Yasiel Puig, llegando a Los Ángeles con una energía tan desbordante que los Dodgers no sabían si habían fichado a un jugador de béisbol o a una fuerza de la naturaleza. Cada uno de ellos, con sus historias individuales de fugas en lanchas, en aeropuertos, en hoteles de torneos internacionales, cargaba en alguna parte de su travesía la huella de lo que Arocha había demostrado que era posible. El régimen cubano respondió a esta hemorragia de talento con la combinación de negación, endurecimiento de controles y narrativa oficial que caracterizaba su gestión de cualquier problema que no podía resolver. Cada deserción
era declarada oficialmente una traición vendida al enemigo imperialista, una debilidad moral explotada por las organizaciones del exilio y los agentes del capitalismo que corrompían con dinero lo que la revolución había formado con sacrificio colectivo. La propaganda era consistente y previsible. Lo que el régimen no podía controlar era la acumulación de evidencia en sentido contrario. Cada pelotero cubano que llegaba a las grandes ligas y rendía a alto nivel era una refutación viviente del argumento de que los desertores eran traidores sin valores, que terminarían fracasando en el mundo que habían elegido. La realidad del rendimiento era más elocuente que cualquier comunicado oficial. Arocha, con los años, fue construyendo una vida en los Estados Unidos que tenía la textura compleja de todas las vidas del exilio. La satisfacción de haber alcanzado lo que perseguía, mezclada con la nostalgia irresoluble de lo que quedó atrás y con la conciencia permanente del precio que su decisión había cobrado a personas que él amaba. Cuando los periodistas lo entrevistaban y le preguntaban sobre su lugar en la historia del béisbol cubano, respondía con una humildad que no era falsa modestia, sino el reconocimiento genuino de que él había sido el primero, pero que el camino que había abierto le pertenecía a todos los que lo habían transitado después. La frase que resume su legado con más precisión que cualquier estadística es la que él mismo pronunció en distintas ocasiones a lo largo de los años. Yo abrí una puerta que ya no se ha podido cerrar. 7 palabras que contienen toda una historia. Lo que esa puerta abierta significa para la memoria colectiva de los cubanos de la diáspora va más allá del béisbol. Significa que el talento no es propiedad del Estado que lo formó. Significa que un individuo puede, incluso a un costo enorme y doloroso, reclamar el derecho a ser dueño de sus propias capacidades y de sus propias decisiones. Significa que los sistemas que utilizan el miedo y las represalias como herramientas de control tienen una vulnerabilidad fundamental. No pueden mantener cerrada para siempre una puerta que alguien determinado haya abierto desde adentro. Para las generaciones de cubanos que vivieron las décadas del control absoluto, del régimen sobre el deporte, sobre la cultura, sobre la vida cotidiana de cada ciudadano, la historia de Arocha es también la historia de esa vulnerabilidad demostrada con hechos. Existen historias que una generación guarda en su memoria colectiva no por su espectacularidad, sino por lo que revelan sobre la naturaleza de las cosas. La historia de René Arocha no tuvo explosiones ni operaciones de rescate cinematográficas, ni discursos memorables pronunciados ante multitudes. Tuvo un hombre, una calle de Miami, un taxi y una decisión. Tuvo una familia que pagó en silencio una factura que no había pedido. Tuvo una primera temporada en las grandes ligas, con 11 victorias, que eran también 11 argumentos contra la mentira de que el talento cubano le pertenecía a la revolución. Y tuvo un efecto en cadena que todavía hoy sigue produciendo consecuencias en cada pelotero cubano que cruza el estrecho de la Florida con el sueño de llegar a un estadio de las grandes ligas y demostrar de qué está hecho. Si estas historias deben ser recordadas, comparte este video con alguien que creció amando el béisbol cubano, con alguien cuya familia vivió las consecuencias de ese sistema que convirtió el talento en propiedad del Estado. Porque la memoria no es solo lo que los libros de historia deciden conservar, es también lo que nosotros elegimos no dejar caer en el olvido. René Arocha abrió una puerta. Nosotros tenemos la responsabilidad de mantener encendida la historia de quien tuvo el coraje de abrirla.